El monoteísmo, de eso se va a tratar este capítulo. Hay que hacer una aclaración previa al estudio. Hay que clarificar algunos conceptos y verdades básicas de la Torá, porque a menudo son presentadas por otras religiones de una manera distorsionada, a veces hasta incluso con la intención deliberada de engañar. Ante todo, el Creador es absolutamente uno. Hashem no posee intrínsecamente dualidad o pluralidad de ninguna forma. Cualquier pluralidad aparente que la gente aprecia o distingue ante el Creador resulta de nuestra incapacidad fundamental de concebir y comprender el proceso de la creación y la presencia infinita de Dios. La relación entre la unicidad del Creador y las manifestaciones multifacéticas por medio de las cuales Él se revela en nuestro mundo, a eso nos referiremos cuando la Kabbalah describe el proceso creativo, cuando la, el Creador hace este mundo y toda la existencia de este universo. Esto consta de dos etapas, ambas descritas utilizando el mismo término hebreo, la palabra tzimtzum. Tzimtzum significa disminuir o concentrar, contraer. Hay muchas maneras de traducir esta palabra. Hashem comenzó el proceso creativo disminuyendo su luz infinita, que es el primer significado de Tzimtzum, para hacer un lugar, como si fuera así posible, para su creación. ¿Está bien? A ver, esto es dicho en el sentido figurado, ¿sí? Para que podamos comprenderlo, pero no como una comprensión objetiva. El límite final de todo proceso de disminución es una reducción a cero o desaparición total. Esto es lo que se implica cuando la Kabbalah habla de Tzimtzum. En relación a la contracción inicial que el creador infligió, por decirlo así, a su luz infinita, creando un espacio para que existan los mundos. El concepto mundos describe un estado como si fuera algo externo, entre comillas, a Hashem. A ver, lo que aparenta ser externo de Hashem, estamos hablando externo en relación adentro de él mismo. Los sabios lo describen así. Él es el lugar del universo, aunque el universo no es su lugar. Esto está dicho en el Midrash Bereishit Rabá. Esto significa que aunque en verdad el universo y toda la realidad creada existe dentro como parte indivisible de Dios, del Creador, incluyendo este espacio vacío y todo lo que hay por venir, ¿no? Hay cosas que lo que incluso no reveló hasta el día de hoy está dentro de esta idea. Entonces, el primer Tzimtzum, que actúa como disminución, permitió que Hashem de alguna manera desaparezca, ¿sí? Porque en apariencia uno no tiene evidencia clara de la existencia de Dios. Esto es producto de esta disminución.
Ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa también consiste de un tzimtzum, pero esta vez en el sentido de concentración. La Kabbalah describe que el creador proyecta un rayo de luz, conocido como el Kab. Es decir, que él se había ocultado, dejó el espacio vacío y proyectó una línea de rayo de luz dentro del espacio aparente creado de la primera etapa. La luz infinita de Hashem, su infinita revelación, fue concentrada en un delgado rayo finito. Entonces, fueron creados los mundos alrededor de este rayo de luz. Algunos de los mundos originales fueron creados y luego destruidos, que es lo que se llama la ruptura de los recipientes. El propósito de esta destrucción en el plano espiritual fue la creación del mundo más inferior de todos en el cual vivimos. Es una realidad corporal que está incluyendo el bien y el mal, y también la posibilidad de elegir libremente entre los dos polos opuestos. Este rayo de luz infinita es el cosmos, lo que el alma es al cuerpo. O sea que en relación al rayo, los sabios dicen que Hashem es indivisible de la esencia de la luz infinita. O sea, el Kab es indivisible. Por eso es al mundo lo que al alma es al cuerpo. Es un concepto que hay que profundizar. Es muy difícil. Hay que estar lúcido, poder conectarse con estas ideas muy filosóficas. La idea es poder darle lugar al mundo, es decir, una persona que lo abarca todo, ¿no? Está en un grupo de gente, de amigos, y se la pasa hablando, se la pasa contando su vida personal, se la pasa solo hablando de sí mismo, no le da lugar al otro. ¿Cómo esta persona le puede dar lugar al otro? Callándose, permitirnos escuchar, que esa es la mejor forma de dar lugar a que por lo menos el otro sienta en apariencia, incluso, que le estás dando un lugar en tu vida, por lo menos que está dispuesto a escuchar lo que tiene para decir el otro. Y eso en Dios es muy difícil, por eso todos son metáforas, porque no hay forma de separar a Dios entre cuando Dios es todo abarcativo, todo lo que abarca la existencia de Dios, y cómo Dios da lugar a la existencia. Por eso primero se lo comprende como darle lugar a un espacio vacío, porque lo primero es que darle lugar, es la primera etapa de todo proceso de comunicación o de vínculo entre dos cosas, y Dios no puede crear otra cosa, o sea, puede, porque si no lo estaríamos limitando, ¿no? Obviamente, este, pero es inconcebible para nosotros tener a Dios como uno, que lo abarca todo Dios, pero y este proceso creativo que tiene etapas, donde él se va ocultando. Por eso es que empezamos con esta idea para mostrar cómo estas ideas que la Kabbalah misma propone, para describir cómo el creador hizo la creación. No contradice su unicidad. Hacia este camino vamos. Esto es la forma de repasar y reconectarnos con la idea central. La idea central es poder entender el monoteísmo, porque la idea es ser monoteísta. Es el precepto máximo, universal. Dejar de ser idólatra, pasar a ser monoteísta. Creo que todo el foco de atención tendría que ser en este precepto. Obviamente que el día a día de la vida requiere que también seamos buenas personas, no robar, no matar, todo lo que vimos, ¿sí? De que son las 7 leyes, que después las vamos a profundizar una a una, pero esta es la base de todo camino para conectarse con Dios. A eso vinimos también, a conocer al Dios de nuestro Padre. ¿Y quién es el Dios del Padre de la humanidad? El Dios de Noé, por lo menos el Dios de Noé. Y después, evolutivamente, nuestro proceso
conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, Israel, al Dios que también agarró a un pueblo y lo sacó de Egipto. Son dos procesos meditativos distintos. La base central y universal, donde todos somos aquí hermanos, donde todos somos todos de la misma familia, y donde todos tenemos que poner nuestra atención y foco principal, es en conocer a el Dios monoteísta que creó el universo en el que todos estamos habitando. Entonces Dios, primero, entender cómo su procedimiento es ocultarse, disminuir esa tendencia a abarcarlo todo, a llenar todo de luz propia, infinita, y permitirse también que exista otra cosa, por lo menos en apariencia. Y después, ahora, volver a integrar y ser parte de ese espacio, volver a la conversación, haciendo una pregunta. El rayo de luz es como si fuera de la persona que hablaba todo el tiempo al otro extremo, la persona que está callada, dando el lugar, viene un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Entro en la conversación de vuelta, pero ahora es una conversación que ya no quita el espacio del otro. Es como decir, ahora que te escuché, ay, discúlpame, ¿me dijiste que estudiaste en este lugar? Ah, qué interesante. Y hacerle una pregunta. Entonces ahí ya estás fluyendo, ahí volviste a la conversación. Pero ya la otra persona no siente que le estás opacando, porque estás hablando de la otra persona. Estás hablando de los intereses que la otra persona también tiene. Entonces siente que le estás dando lugar todo el tiempo que estás conversando con ella. Bueno, entonces este rayo de luz viene a ser la fuerza sustentadora y animadora interior de toda la existencia de toda criatura. Es como la materia prima, como el alma lo es en el cuerpo humano. Por eso dijimos, así como lo es, ¿sí? Para el mundo, ¿no? Como dijimos antes, es al mundo lo que el alma es al cuerpo. El alma es ese rayo de luz que está cada uno como un dispositivo, un prototipo individual de esta luz infinita que cada uno heredó, tiene, que sustenta y anima internamente al cuerpo humano. Pero su presencia permanece oculta. ¿Quién conoce al alma? ¿Dónde está el alma? Alguno se pellizca. ¿Dónde está el alma de uno? ¿Cuándo uno percibe que había un alma? Cuando una persona Dios libre fallece. Imaginemos que fallece Dios libre de una forma natural, biológica, ¿no? Ya está, tiene los ojos que tenía antes, tiene el oído que tenía antes, no tiene ninguna señal de que la persona debería estar muerta, pero se sabe, está muerta. ¿Cómo se sabe que está muerta? Pues ya no tiene más la vida, el oído ya no escucha, el ojo ya no ve, el corazón ya no transmite al cuerpo el oxígeno y la sangre que necesita, pero está todo intacto. Ahí vemos que el cuerpo era, ¿sí? La expresión del cuerpo vivo era el alma que tenía dentro. Esto es parte de una meditación más cercana, el poder reconocer al alma de uno, ¿sí? Por lo menos en ejemplos contemplativos, meditativos, permite también entender cuál es nuestra verdadera vida. Nuestra verdadera vida, si uno tiene que elegir entre la vida del cuerpo, la vida del alma, es la vida del alma. Obvio, apostar a que el alma siga en nuestro cuerpo, ¿cómo no? Pero es al alma la que le da vida al cuerpo. Cuando uno cuida su salud, está cuidando que el alma pueda permanecer en un cuerpo más tiempo. Porque si el cuerpo no es sano, el alma no es que le va a pasar, el alma lamentablemente va a tener que tomar otro rumbo, elegir otro cuerpo en todo caso. Bueno, para ser un poco más exacto con esta última idea, de esto de que el alma permanece oculta si bien le da vida al cuerpo, en la conciencia divina del mundo, cuando él inicia el proceso creativo, hay 4 procesos creativos que la Kabbalah describe, si bien hay infinitos, escalones y etapas, se la conoce como 4. La primera es la emanación, Atzilut. El Atzilut, la presencia de este Kab, de este rayo, el alma, por decirlo así, de la creación, está revelada. Mientras que los otros 3 mundos inferiores,
que son el de Briá, creación, y Yetzirá, formación, hacia acción, esos estados de conciencia ya están separados de Hashem. Y ahí la presencia del Cab está más oculta. Entonces, no es que siempre el alma permanece oculta del cuerpo. En la primera instancia está todavía revelada. Después es como se empieza a disminuir. Es como cuando viste el niño pierde la inocencia. Al principio se ve que el niño nace y es una luz, el niño. Viste, los bebés tienen un rostro que hasta se puede ver el rostro de un anciano ahí, de un sabio, acaba de reencarnar. Es el rostro de la inocencia, es el rostro de la pureza, del alma, y su sonrisa, y todos los gestos, y después se empieza a perder. Y cuando empiezan a crecer los niños, se empieza a perder el alma, ocultar el alma, tomar protagonismo el cuerpo, las tendencias, ¿sí?, características más corporales de la persona. Ahora, si fuésemos capaces de experimentar directamente la luz infinita de Dios, ¿cómo revelaría? ¿Qué espera uno que Hashem, cómo es Hashem, ¿no? Si fuese él quiere revelarse tal y cual es, digamos, desde un punto de vista en su estado de pureza infinito? Expresaría singularidad y unidad. Pero es el Tzimtzum. El Tzimtzum genera el efecto que en nuestro estado de existencia, de conciencia, solo podemos experimentar la revelación de la naturaleza verdadera del Creador a través de la pluralidad de las manifestaciones. O sea, Dios es singular y único, eso es ser monoteísta. Eso, saber eso, que en el fondo nosotros siempre, que es como que la persona siempre mantiene su estado de inocencia, pureza. Somos ese bebé que salió recién a luz. Ya no soy ese que ya se mandó cosas en la vida que merece una multa, que merece este tratamiento, Dios libre. Volvamos a ese estado original. ¿Y qué es el bebé? El bebé es inocente, no es culpable de ensuciarse el pañal, de llorar a la noche. ¿Qué culpa tiene? Había una discusión una vez con un propietario del piso de arriba, ¿no? Cuando uno vive en edificios, como que hay todo un código, ¿no?, de convivencia. De arriba había música, adolescente, fiesta, todo. Y charlamos, que para mí eso, si bien hay horarios, obviamente es dentro del horario normal. Cuando ya se pasa el horario, ¿por qué ese ruido molesta en un horario a las 2 de la mañana y no molesta a las 6 de la tarde? Molesta siempre, si a uno le molesta el ruido, le molesta siempre. Lo que pasa es que a las 2 de la mañana uno quiere dormir. Y ahí es donde empieza el código de convivencia. Y esta persona me decía, mirá, en verdad ya están haciendo un ruido natural de la juventud. El joven hace esto, toca música, invita gente, es fiesta. Eso es lo natural de su etapa de vida. Porque yo le decía que no era normal ese ruido. Y me decía, mirá, tus bebés también lloran, tus niños gritan y los vecinos no se quejan. Yo sí, pero los niños no tienen la culpa de sus gritos, porque es lo normal de ellos. Y el bebé tampoco de llorar a la noche. No le puedo poner un código al bebé, no llores, por favor, de este horario a este horario. Y esta persona me insistía de que igual era normal para un adolescente no hacer caso a la ley, es parte de su naturaleza normal, y hacer ruido de la noche. Entonces, que decía, ¿qué es lo normal? ¿Qué es la naturaleza de algo? La naturaleza de Dios en cada etapa de la vida, de la creación. Cuando es bebé es normal que llore, cuando es adolescente es normal que sea rebelde y que quiera hacer ruido. Entonces, Dios, pero es el mismo, es la misma normalidad, solo que está en otra etapa de existencia y de manifestación. Pero bueno, volviendo, un principio básico de la fe indica que la disminución y la desaparición de esta luz infinita no son literalmente eventos que transforman la naturaleza de Hashem como creador. Él lo cambia. En un ser humano, como el ejemplo que yo di, cambia. No es el mismo bebé
que ahora es adolescente. Pero estamos hablando de la esencia. Pero para la madre de uno, vos sos ese bebé. Cuando sos mayor, sos el bebé que tuvo. Entonces hay una manera de relacionar este ejemplo también, si bien no es igual, porque son eventos que van cambiando la vida de uno, cambia la naturaleza, a veces uno le puede decir, ya no sos el mismo que eras antes, cuando me dabas besitos, cuando me querías, y ahora sos alguien que no me habla, ya no me llama, le dice la madre al hijo, ¿no? No sos el mismo, pero sí sos el mismo, en el fondo sos mi bebé. Y así lo mismo con Hashem. Hashem, la naturaleza de Hashem como creador no cambió. El ocultamiento de la luz infinita de Hashem, producido en el espacio que él preparó para crear la realidad, está limitado a nuestra perspectiva únicamente. Desde su perspectiva no existe cambio alguno en absoluto, como dijo el profeta. Citamos Malají 3:6. Yo, Hashem, no he cambiado. Y Hashem posee varios nombres también. Que él posea varios nombres, y él te está aclarando acá, pero yo soy ese mismo Hashem. Cambia el nombre porque hay distintas funciones que cumplo y ejecuto en distintos momentos y etapas para lograr resultados también distintos. Y me conocen por esos resultados, por esa función. Pero yo Hashem, ahí utiliza el nombre de 4 letras de Dios, que también lo podemos llamar Abayá, Ani Abaye Lo Yanit. Yo Hashem no he cambiado. Es muy profundo porque volvemos, es como, mamá, yo soy, yo soy ese mismo bebé. La luz infinita original permanece dentro del vacío aparente y continúa brillando ante Hashem igual que como lo hacía antes del proceso creativo y del primer Tzimtzum. El primer Tzimtzum no es real en él. Solo a nuestros ojos la luz ha desaparecido, al igual que el rayo de Cab. De la perspectiva de Hashem, el sentido de expansión infinita permanece dentro de ese delgado rayo de luz que permea el espacio primordial. A pesar de que no lo podemos percibir, no importa nuestra percepción, importa saber que la verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad de todo lo que está pasando en trasfondo es que Él sigue estando ahí, tal cual, sin cambios. Y en nuestro mundo físico ilimitado, el último creado, pues la última instancia creada, que nuestro mundo físico, el mundo de Asiá, alrededor de todo este rayo de luz infinita, Hashem se nos presenta a través de múltiples manifestaciones. Por esto que encontramos en la Torá, en muchos textos cabalísticos, que Hashem, por medio de varios nombres se lo conoce, y adjetivos y connotaciones que describen, por ejemplo, a Dios como misericordioso, cada una está hablando de una manifestación especial sobre la realidad. ¿Sí? Cada palabra en la Torá oculta en su interior un nombre sagrado de Hashem. Toda la Torá. Toda. No importa que no tenga un nombre. No sea un nombre. Yo siempre digo, las palabras en hebreo son todos nombres. Desde Breishit, el comienzo, hasta el final. Es como una carta de presentación. Es un nombre largo. Se lee de corrido. Lo que pasa es que se le puso pausa, se le puso parashiot. Imagínate, le decís, hola, oh, ¿cómo te llamas? Breishit bara lo que me llamáis, en el principio Dios creó la tierra. Empezar a contarle toda la Torah. Y esa persona que te preguntó se va, se aburre, ¿no? No puedo convivir con alguien que se presenta con ese nombre tan largo. Pará, bueno, entonces Casa Hashem te hace un mundo donde vos puedas conectarte con él. De a poco, gradualmente, 7 días a la semana, 24 horas, horas, minutos, microsegundos para conectarte con él. Te lo diluye, te lo particiona, pero esa pluralidad tan enorme que hay, avalada por la Torah misma, no hace un cambio en él. No es para que vos lo conozcas como un multifacético. No es un multifacético o un esquizofrénico, Dios libre. No es que es una persona, una entidad que ahora tiene un nombre y de repente se llama distinto. No, es que vos no podrías escuchar su verdadera esencia de la unicidad tal cual es, porque si no, no te da lugar, no existís más. Por eso
sí podemos volver a conectarnos con el monoteísmo de esta manera, gradualmente, entendiéndola, da poco, ¿sí? Procesando, pero sabiendo que en el fondo está ahí. El creador es, fue y será siempre uno y solo uno. Que esto hay formas de llamar: uno es Ejad y singular, único es Yahid. ¿Está bien? Por eso es que en referencia a la esencia de la divinidad, los sabios lo describen como uno, singular y único. Son tres formas de llamarlo y describirlo. Uno, Ejad, Yahid, Umeyuhad. Considerando, ¿no?, que todas tienen algo. La primera Ejad es con Aleph, ¿sí? Este, Aleph también significa, puede ser leída Elef, que es 1000, que es el valor numérico justamente de esta frase. Ejad Yahid Umeyuhad, ¿sí? Es, toda la frase suma 1118. ¿Está bien? La primera letra es 1000. Ejad, ¿está bien? 1000. Y después se va componiendo el resto de las palabras y formando lo que resta el 118. Ya con una sola letra tenés 1000. Por eso viste 1000 millares o 1000 talabarán. Hay muchas expresiones donde el 1000 está ubicado ahí como representación de grandeza, de algo que cuando uno lo medita se da cuenta que, wow, si ves a una persona que tiene miles y miles, como hoy en día, de seguidores, y viste que la gente le cree, le toma confianza. Eso en el mundo físico existía antes, cuando uno veía a una persona que no conocía y de repente ves que miles y miles lo están honorando. Acá tenemos un rey, un líder de importancia. Pero ¿cómo esos miles te hacen entender al uno, a ese único que lo están alabando? Por eso, porque esta es la idea. La idea es ver cómo lo mucho vuelve a lo uno. Lo uno implica la esencia misma de Hashem que permea completamente la realidad. ¿Sí? Es muy interesante, igual que en 1118, que es la unión de estas tres cualidades, de uno, singular y- y único, suma lo mismo a la frase de Oye Israel, Hashem es nuestro Hashem, Hashem es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Contiene 13 letras esta frase también, que es el valor numérico de la palabra, solo la palabra Echad. ¿Sí? Si no sumamos la Aleph como uno, o sea, ahí sí Ejad como uno, 1 más 8 más 4 es 13. Antes lo que hicimos fue hacer que la letra Aleph sume 1000. Uno implica que Hashem permea completamente la realidad. Singular es para traducirlo como solo uno, como que en su esencia es la única existencia verdadera. Así dice Maimónides, toda otra existencia dependiente de su existencia. Él no es dependiente de ninguna otra. ¿Está bien? Esto está en las leyes relacionadas a los fundamentos de la Torá en Mishneh Torah. Y en Kabbalah se explica que único, en relación a Hashem, significa que él desafía la lógica. Él es como la paradoja de las paradojas, que trasciende absolutamente cualquier polaridad u opuestos. En el contexto de la creación, la naturaleza y los milagros sobrenaturales son uno desde su perspectiva. Desde la perspectiva, ¿sí?, como lo analizan los sabios, la unicidad del creador se halla revelada en su nombre esencial, conocido como el tetragramatón. 4 letras. Como nos está prohibido este nombre pronunciarlo, así tal como se escribe, nos referimos, cambiando el orden de sus letras, como les dije antes, Abayá. En verdad se diría de una manera que no se puede mencionar, lo podía mencionar el sacerdote supremo en el día del perdón, se llama el Shema Meforash, el nombre explícito. Acá lo podemos mencionar, pero Abayá. Abayá es como cambiando de las letras de orden, que significa ser. Y también lo llamamos a Hashem, ¿no? Porque es el nombre, aludimos a este nombre.
Y los sabios llaman al tetragramatón el nombre único o inefable, destacándolo por sobre los otros nombres que tiene Dios, que se encuentran a lo largo de la Torá. Esto es para profundizar aparte, ¿sí?, en una clase particular de todos los nombres de Dios que hay, sus funciones, ¿sí? Pero este es el nombre tetragramatón, ese que después decimos Hashem, y al que nos referimos por Abayá también a veces. Ahora, la conciencia divina, que está en cada alma descendiente judía, es un legado espiritual que fue heredado de los tres patriarcas. Por eso es que nace, como se analiza tanto lo del vientre materno. Naciste y ya es judío, por más que la persona no observa particularmente los preceptos, pero nació, fue legado genéticamente eh, lo que dejó Abraham, Isaac y Jacob. La fe en Hashem como uno es una herencia espiritual de Abraham. Abraham llamó y describió a Hashem como uno. La fe en Hashem para conocer a Dios como singular proviene de Yitzhak. Yitzhak es llamado el singular de los patriarcas. Y como el absolutamente único proviene de Jacob, quien es llamado el elegido único de los patriarcas. Abraham lo llama como el uno, fue el primero de sus amados que se atrevieron a desafiar a la sociedad, a la naturaleza predominante de ese entonces. Yitzhak fue el singular que se quedó en la Tierra Santa viviendo, no salió, y el elegido, por el cual después se vuelve el pueblo, todos sus hijos se convierten en el pueblo de Israel, el elegido es único, los patriarcas de Jacob. La infinitud de Hashem es incomprensible e inaccesible para nuestras mentes limitadas, que solo podemos relacionarnos con él, eso a través de sus manifestaciones, que en general exhiben pluralidad. ¿Está bien? Entonces, en el próximo siguiente video, clase, vamos a ver ejemplos diferentes de esta pluralidad de sus manifestaciones y cómo a través de ellas podemos llegar a comprender mejor el monoteísmo y su esencia.